Brian, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. A ver, ¿qué tal? Brian González, ¿en qué parte estás de China? Estoy en Shanghai, como bien decían. Bien. Y contame, a raíz de lo que contaba Darío, describinos un poco cómo es la vida allí y qué sucede cuando o aparecen síntomas de la enfermedad, del virus, o aparecen casos, si te haces controles a diario. Bueno, lo que sucede es que cuando uno llega con síntomas de coronavirus a una guardia, por ejemplo, lo primero que se hace es un hisopado. O sea, y después se van descartando las otras posibles opciones, ¿no? Pero el hisopado ya de por sí. Actualmente estamos en un nuevo rebrote, que es el rebrote más grande desde el brote de Wuhan, que en 3 semanas se llegaron a los 900 casos. Por día es un promedio de 50 casos. O sea, en realidad comparado con otros países es muy poco, pero como bien decían, por tener la política de COVID-0, obviamente están preocupados por este rebrote que hay que controlar. Repetime la cantidad de casos diaria. O, por ejemplo, ayer fueron 50 casos. Claro. En un país de más de 1.000 millones de habitantes. Claro, y para que te des una idea, aquí en Argentina estamos en el orden de los 1.200, en promedio, digamos, en las últimas semanas. Somos 40 millones. 1.200 casos con 45 millones de habitantes. Así que fíjate las proporciones y la política tan rígida, ¿no? Si aparece un caso hay que ir por él y imagino que los testeos también son muchísimos. Masivos, exactamente. Como bien decían, el caso de Disney Shanghai fue un caso emblemático cuando se dio un caso positivo de un visitante que había vuelto a su ciudad, Hangzhou, que es una ciudad que queda muy cerca aquí de Shanghai, se dio como positivo y se tuvo que testear a toda la gente que en ese momento estaba en Shanghai, en Disney Shanghai. Porque lo que sucede es que en esos parques muchas veces la gente se queda 2 días, entonces por el posible contacto estrecho. Y lo que hicieron fue justamente testear a las 32.000 personas que había ahí adentro. Brian, te consulto, Sí. ¿no está en discusión mantener esta estrategia? Porque, por ejemplo, Nueva Zelanda y Australia también iban por esta idea del COVID-0 y lo terminaron abandonando porque el impacto económico que tienen los confinamientos es muy grande y de hecho en China ya hay señales de cierta ralentización económica. ¿No se está discutiendo la posibilidad de abandonar esta estrategia? No, los chinos y el gobierno chino cree que la estrategia ha sido muy exitosa porque si vamos a ver desde el punto de vista económico, como bien decís, se ralentizó, pero fue el único país del G20 que creció, claro, por ejemplo, el año pasado, ¿no? O sea, todavía dicen, nosotros tenemos que controlarlo mientras sucedan, por ejemplo, focalizar las cuarentenas, pero no vamos a cerrar todo el país, como pasó al principio, por ejemplo, ¿no? Entonces, se siguen focalizando las cuarentenas, se siguen haciendo testeos masivos, pero acá no se escatima en gastos, ¿no? Y los controles sí son muy estrictos. Brian, ¿cuánto tiempo hace que estás allí? Hace 12 años que vivo en China. 12, ya casi se puede decir que sos un chino más. Medio chino, sí. Medio chino. Argentino. Perfecto. Ahora, Brian, ¿a cuánto estás de Wuhan? ¿A qué distancia? A ver, se interrumpió la comunicación. Repetilo, por favor. Sí, serían como 1.700 kilómetros, Bien. más o menos. Y se habla en China, digo, ¿cómo es la información que circula en relación al origen? ¿Cómo se originó el coronavirus? Bueno, lo que se dice en China es que el origen, obviamente, es un origen natural, zoonótico, o sea, como lo afirmó la Organización Mundial de la Salud. Incluso últimamente estuvimos viendo las noticias que salieron de Estados Unidos que justamente la investigación sobre el origen del coronavirus dio como que no fue un virus de laboratorio, ¿no? Y lo que se dice es que la búsqueda, el rastreo del origen del coronavirus hay que hacerlo en todo el mundo. O sea, China se abrió recibiendo ya 2 equipos de la OMS para ver el origen del coronavirus y se dice que justamente hay que hacerlo en todo el mundo por noticias que también vimos el año pasado, como por ejemplo rastros de coronavirus en las aguas residuales de España, Italia. Entonces dice, hay que buscar en todo el mundo. También igual es cierto que tanto la Organización Mundial de la Salud como otros países como Estados Unidos y la Unión Europea han planteado que China no fue tan cooperativo con el equipo de investigación que fue a buscar. O sea, que de hecho se querían hacer más investigaciones y China ponía ciertos reparos frente a esta posibilidad. Bueno, lo que China dijo es, nosotros cooperamos,
Y, o sea, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, fueron en Wuhan, estuvieron en prácticamente todos los hospitales, estuvieron en el mercado, etcétera, y las cosas, cooperamos con lo que dijo. Eso es lo que dice China, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, se nos complicó al principio, pero sí después. O sea, lo que se dice es, al principio costó la cooperación, pero después sí cooperaron. Entonces, se olvidan de decir la segunda parte, era sí cooperaron. Eso es lo que pasó. May. Brian, circuló por aquí hace algunos meses un video muy interesante tuyo. Sabemos que trabajás en la televisión china y circuló este video donde vos le explicabas de alguna manera a los chinos cómo funcionaba la inflación acá en Argentina. La inflación acá, bueno, no deja de crecer, obviamente. Se los tenés que seguir explicando cómo lo toman ellos, cómo es vivir en absolutamente otra realidad, ¿no? ¿Qué te dicen? Bueno, la verdad que es como muy impactante para ellos vivir con esos niveles, o sea, escuchar esos niveles de inflación, ¿no? Entonces hay un total desconocimiento de cómo es vivir con inflación en realidad. Entonces me decían, entonces ¿qué hacen con su moneda? No ahorran en pesos, ahorran en dólares, por ejemplo. Y eso es como algo impensado para los chinos, porque los chinos obviamente ahorran en yuanes. Entonces era como, es muy distinto vivir, y esos números, por ejemplo, que impactan tanto, que fue en el video yo dije, en 10 años, desde 2010 al 2020, hubo 1.750% de inflación, ¿no? Entonces es como muy impactante. Sin dudas. Brian, gracias por toda la información que nos acercaste desde allí. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Abrazo.